¿Qué ha hecho la iglesia con la historia de la Navidad? Han pasado siglos y la Navidad se está recordando y se está celebrando en muchos lugares y de muchas maneras. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué importancia damos a este suceso? Tanto como iglesia como cristiano, como creyente, como individuo. ¿Qué papel, qué lugar le estamos dando? ¿Será el mensaje de hoy igual al mensaje de aquella primera Navidad? Bueno, debemos reflexionar acerca de esto. Yo quiero compartir esto de la Navidad en la iglesia. Quiero leer primeramente en Lucas 2, desde el versículo 1 hasta el 20. Si alguno puede buscarlo y seguirme, y si no, por favor, escuche. Lucas 2, una narración muy importante del nacimiento del Señor. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos.
Señor y Dios, te damos gracias porque estamos aquí, congregados en el nombre de Jesús, celebrando este servicio de adoración, de alabanza y de predicación. Te damos gracias porque esta parte de la iglesia puede acercarse hasta ti y puede, Señor, aprender cada vez más de ti. Bendice a los hermanos presentes, bendice a los que pueden estar viendo a través de los medios y a los que seguirán viendo y oyendo la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay o ha habido por mucho tiempo cierta discrepancia en cuanto a la celebración de la Navidad. De un lado hay quienes están totalmente de acuerdo que se celebre la Navidad dentro de la iglesia cristiana y hay otros que se oponen a la celebración de la Navidad. No es algo nuevo, pero quiero remontarme a la época de la reforma de la iglesia en el siglo XVI. Y vamos a extraer de allí cuál era el concepto que tenían las tres corrientes principales de los reformadores con relación a este asunto. Había tres líderes principales en la reforma. Uno era Martín Lutero alemán, y que desarrolló su ministerio en Alemania. Y de ahí han surgido iglesias que después optaron el nombre de luterano, como es esta donde estamos aquí. Esta instalación es una iglesia luterana americana. Otro líder de la reforma fue Ulrico Zwinglio. Zwinglio era de Suiza, estaba precisamente en Zurich, Suiza, y él lideró, fue una de las cabezas de los movimientos reformados. Y un tercero fue Juan Calvino, que aunque era de origen francés, sin embargo, desarrolló su ministerio en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Bien, ¿qué posición tenían ellos? Bueno, Lutero tenía este concepto general o esta normativa para su vida. Él decía: todo lo que no contradice las Escrituras puede ser aceptado por la iglesia. Todo lo que no contradice las Escrituras puede ser aceptado por la iglesia. Lutero aprobaba la celebración de la Navidad en la iglesia. Hay anécdota de que fue al monte y cortó un abeto y lo trajo y lo adornó allí en su casa y que muchos lo imitaron. Y bueno, creo que compuso también, ya que Dios le dio esa capacidad, ese don de componer cantos para el Señor, compuso algo también referente a la Navidad. Por su parte, Ulrico Zwinglio, en Suiza, en Zurich, tenía una postura completamente diferente. ¿Qué pensaba Ulrico? ¿O cuál era su concepto? Él decía: todo lo que las Escrituras no dicen no debe ser aceptado por la iglesia. Todo lo que las Escrituras no dicen no debe ser aceptado por la iglesia. Zwinglio se oponía a la celebración de la Navidad en las iglesias. Entonces, tenemos a Juan Calvino. Calvino, si se quiere, mantuvo una postura intermedia entre Lutero y Zwinglio, porque
expresaba Calvino que hay temas, y este era uno de ellos, que hay asuntos que es de incumbencia de cada iglesia local o de cada congregación. Que hay cosas que son las congregaciones las que deben determinar. Y por lo tanto, si una congregación era guiada por el Señor a celebrar la Navidad, estaba bien para él. Y si una congregación era guiada a no celebrarlo, estaba bien para él. Decía, por supuesto, con toda razón, igual que el apóstol Pablo expresa en sus cartas, que los que celebren la Navidad no critiquen ni condenen a los que no la celebren, y los que no la celebren no critiquen ni condenen a los que la celebren. Es decir, que esa es la misma norma de Pablo con relación a guardar un día u otro día, observar un día u otro día, o a comer un alimento o no comer. Bien, debemos decir que desde aquella época, figúrense, siglo XVI, mitad de 1500, hasta nuestros días que estamos en el siglo XXI, en los comienzos del siglo XXI. A través de todo el mundo, de las naciones, pues la gran mayoría de las iglesias cristianas de distintos orígenes, la gran mayoría de las iglesias cristianas celebran la Navidad. En el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, en Europa, etc. La mayoría de las iglesias celebran la Navidad, pero hay grupos de iglesias que no celebran la Navidad, que se oponen a ella. Bueno, eso es concerniente. ¿Qué ha estado haciendo la iglesia con relación a esta fecha, a esta celebración del nacimiento del Señor? Ahora, quizás en los últimos 2 siglos, o poco más de 200 años, ¿qué ha sucedido? Que han aparecido situaciones, han aparecido cosas que han opacado el nacimiento del Señor en esta fecha y han ocupado el lugar que debe ocupar el Señor Jesucristo en esta fecha. Y yo voy a mencionar algunos de esos ladrones, porque son ladrones. Ladrones de la Navidad. La Navidad ha tenido y tiene ladrones. Y un ladrón es alguien que toma lo que no es de él, que se roba lo que no le pertenece. Y hay ladrones de la Navidad. El primero de todos esos ladrones y el más destacado se llama, ha llegado, y le voy a contar un poquito, se llama Santa Claus o Santi Claus o de otros nombres que también se conocen. ¿De dónde surgió este personaje de Santa Claus? Bueno, según parece, el origen está en el siglo III de nuestra era. El siglo III vivió en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Vivió un obispo en la ciudad de Mira, y este obispo se llamó Nicolás. Ahora, ¿quién era Nicolás? Nicolás fue un joven que sirvió a su tío, que era obispo en ese lugar, en Mira, y desde los 19 años estuvo allí ayudándole y sirviéndole. Al morir su tío, él quedó como obispo de la iglesia, de la obra de Dios allí. Y Nicolás se destacó mucho. Se destacó porque, según cuentan, él hizo oraciones donde personas se sanaron. Él se ocupó mucho de los necesitados. Él dio mucho auxilio a las personas desamparadas. Se ocupó mucho de los niños.
Entonces fue extendiéndose la fama de Nicolás por ese entonces, viviendo allí en Anatolia, y trascendió, y aún en Europa, Grecia, Italia y otras partes, fue conociéndose la persona de Nicolás. Después, al morir Nicolás, pues lo consideraron que era un santo, y de ahí vino el nombre de San Nicolás. A Nicolás lo sepultaron en la ciudad donde había ministrado tantos años, en Mira, allí en Anatolia, pero en el siglo XI de nuestra era cristiana, los musulmanes invadieron la Anatolia, invadieron toda esa región, y entonces creyentes tomaron las exequias, tomaron los restos de Nicolás y se lo llevaron con ellos para Italia y lo depositaron en una ciudad italiana que se llama Bari. Entonces, de ahí en adelante se conoce a Nicolás como San Nicolás de Bari, y se erigió una capilla, un edificio que es la iglesia de San Nicolás en esa ciudad de Bari. Y en distintas partes del mundo se han levantado edificaciones en recordación a Nicolás. Pero este Nicolás, al pasar los siglos, ustedes saben cómo son estas cosas. Las cosas reales se van añadiendo tradiciones y suposiciones y se van alejando de esa realidad. Gracias a Dios porque tenemos toda la Biblia escrita. Amén. Que tenemos el Evangelio escrito. Imagínense ustedes las historias de la Biblia y las historias del Evangelio del Señor Jesucristo, que fuera solamente por vía oral. Entonces, eso estuviera muy desfigurado. Pues que se empezó a recordar por Europa la persona de Nicolás. Se empezó a recordar a Nicolás repartiendo juguetes a los niños y repartiendo regalos a las personas. Eso entre creyentes. Es decir, que surgía de creyentes, surgía de personas llamadas cristianas. Y ahí surgió San Nicolás. Y en algunas partes, este Nicolás se transformó en otro nombre, como en Francia especialmente, y otros países, Holanda, etc. Y se le llamó Noel o Papá Noel. Es el mismo personaje que evoluciona en otras latitudes. Y así avanzó, y cada año, celebrando la Navidad, se usaba la persona de Nicolás o se usaba la persona de Papá Noel. Y así, ya hace poco más de 200 años, llegó toda esta historia a la ciudad de Nueva York. Y estando allí en la ciudad de Nueva York, un escritor norteamericano cambió el nombre porque el nombre venía en holandés, venía en el idioma holandés, y era algo así parecido, lo tenía, pero lo perdí ahora, pero Saint Clair era el personaje en Holanda, porque cada país lo transformaba y lo adaptaba. Y Saint Clair llegó a los Estados Unidos, a Nueva York, como este personaje de la Navidad, ¿no? Referente a la Navidad. Entonces este escritor, que está su nombre, yo no anoté el nombre, el norteamericano, hizo una historia, y el Saint Clair, él lo transformó en Santa Claus. Es decir, lo transformó más a la cultura y al idioma aquí. Entonces, a partir de ese momento empezó aquí,
en los Estados Unidos a extenderse, estoy hablando de más de 200 años, la figura y la práctica de Santa Claus. Debo decirle que cuando esto empezó en los Estados Unidos, el personaje no era igual que ahora. No se vestía de rojo y blanco, era vestido de verde. No era el gordo ese barrigón que vemos en todas partes. Pero esto empezó a evolucionar aquí también. Y hace poco más de 100 años, pues la compañía Coca-Cola, buscando publicidad, pidió hacer un arreglo del personaje. Y fue precisamente la Coca-Cola la que vistió a Santa Claus de rojo y blanco, porque anteriormente era verde. Y otros artistas a principios del siglo XX que contribuyeron a esto, pues le pusieron al personaje ese gordo con esa barriga y esa barba blanca y todo lo que ustedes saben al respecto. Bien, esta es la historia de Santa Claus. Y de aquí, de los Estados Unidos, así como lo conocemos, se ha extendido por América Latina, volvió de regreso a Europa, y a África y hasta Japón. Hay Santa Claus de Japón, todo adaptado, a veces con nombres diferentes. Muchos países le cambian un poquito el nombre, otros lo mantienen, también a veces por la pronunciación. Pero bien, en la mente de multitudes de adultos y de niños en el mundo entero, en muchos países, este personaje es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad. Quiere decir que el tal personaje se ha robado la Navidad al Señor Jesucristo. Recuerde que al celebrar la Navidad estamos celebrando el cumpleaños, si queremos usar la palabra, del Hijo de Dios. Imagínense ustedes que ustedes vayan a un cumpleaños y lleguen a ese cumpleaños y haya mucha gente allí en el cumpleaños, pero la persona a la cual se le está celebrando el cumpleaños no está allí y no aparece por ningún lado. Así que esto es algo realmente doloroso. Hay 3 países en Europa en este momento que están opuestos a la Navidad, a la celebración de la Navidad. No es solamente que estén opuestos los gobiernos, no, es que están opuestos la población, que hay organizaciones cívicas que enfrentan la celebración de la Navidad. El primero de ellos Alemania, el segundo es Austria y el tercero la República Checa. Los 3 se oponen a la Navidad. Y qué curioso es que la razón que ellos exponen es porque atenta contra la historia del niño Jesús. Porque atenta contra la historia del niño Jesús. Muchas organizaciones en esas naciones se oponen totalmente. Es decir, no es popular allí estos personajes. Ahora vamos al segundo ladrón de la Navidad. Otro ladrón que tenemos de esta fecha. Fue una costumbre de los países nórdicos de Europa, como Suecia, Noruega, Dinamarca, etc. En muchos siglos atrás, adornar árboles. Y ese adorno de árbol en el invierno lo hacía en celebración de un Dios nada menos, Dios por supuesto con minúscula, ideado por el hombre, nada menos que Babilonia, es decir, un Dios babilonio que es honrado en el norte de Europa. Bien, entonces, entre el siglo VII y el siglo VIII de esta era nuestra, llamada cristiana, Bonifacio
fue la persona que llegó, este misionero y evangelista Bonifacio llegó a Alemania y fue el evangelizador de Alemania. Fue la persona que llevó el evangelio a Alemania y predicó a Jesucristo, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo, y de ahí comenzó un fundamento nuevo a la nación de Alemania. Ahora, Bonifacio tomó esa idea del árbol adornado y cortó un pino. Estamos hablando siglo VII, siglo VIII, más bien hacia el siglo VIII, principio del siglo VIII. Y cortó un pino. ¿Por qué cortó un pino? Porque él expresaba por lo perenne que son las hojas del pino. No caducan, no caen, no se pone amarillo, no, se permanece verde. Entonces, adornó el pino y lo adornó con dos cosas, con manzanas de verdad, con manzanas, y expresó Bonifacio, él salió de él esos conceptos, expresó que las manzanas representaban el pecado humano y las tentaciones, y entonces le puso manzanas al árbol y le puso velas. Y las velas representaban la luz de Cristo, la luz de Cristo, Cristo, la luz del mundo. Bueno, eso se extendió por Alemania y siguió extendiéndose por Europa, y lo demás ustedes lo saben hasta el día de hoy, el adorno del llamado árbol de Navidad. Aunque hay naciones que lo han tenido, como Rusia, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, ponían el árbol y no le llamaban árbol de Navidad, sino el árbol de fin de año o el árbol del invierno. Le buscaban otros nombres, pero no era Navidad. Entonces, así ha venido la costumbre que se ha extendido al mundo entero, de costumbre promovida por cristianos, promovida por iglesia, de tener un árbol adornado y que muchos llaman árbol de Navidad. No es pecaminoso, hermanos, establecer un árbol adornado, sea en su casa, sea en el templo, sea en otro sitio. Eso no es pecaminoso. Pero lo que sí es pecaminoso, que el árbol ese se convierta en el centro de la Navidad, que ocupe el lugar que debe ocupar el Señor Jesucristo. Los que pongamos árbol y adornemos árbol en conmemoración de la Navidad, debemos procurar que ese árbol proclame y refleje al Señor Jesucristo. Que usted ponga textos bíblicos acerca de la Navidad en el mismo árbol. Que usted ponga mensajes de alguna manera en el árbol, o que usted ponga junto al árbol un establo y un pesebre que recuerde el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, no estamos faltando si adornamos un árbol, pero sí estamos faltando si estamos haciendo un árbol y Jesucristo no aparece por ningún lado en ese árbol, ni se menciona para nada. Y esos son los ladrones que han venido robándole al Señor Jesucristo esta fecha, y que tristemente muchos cristianos hemos estado cediendo a él. Por último, voy a hablar de dos ladrones más y los voy a juntar en uno solo. Son las fiestas que tenemos en la Navidad. Empezando por los regalos. Miren, sabemos que Jesucristo es el regalo de Dios al hombre, que Jesucristo es el regalo de Dios al mundo. Entonces, ese regalo es lo más grande que hemos recibido y que tenemos.
Y de ahí cogió fuerza la costumbre de hacer regalos, de intercambiar regalos, de darle regalos a otros. No es malo que demos regalos en la Navidad. No es malo esta práctica, pero volvemos a lo mismo. Lo malo está en hacer todo ese tipo de regalos y hacer intercambio de regalos y todo lo que tenga que ver con regalos, pero no se hace alusión alguna al regalo de Dios. Al regalo de Dios. Y el nombre del regalo de Dios está ausente. Celebramos la Navidad con comidas especiales, con cenas especiales. ¿Es malo eso? No necesariamente. No necesariamente es malo hacer una o varias comidas especiales celebrando la fecha. Pero lo malo es que nosotros hagamos esas cenas o comidas y esté ausente la persona del Señor Jesucristo, no se mencione para nada, no se haga alusión a qué es lo que se está celebrando y por qué estamos haciendo esa comida especial. Cuando yo tenía aproximadamente 12, 14 años, mi familia que no era cristiana se reunía con otras partes de la misma familia, íbamos allí y ninguno éramos cristianos. ¿Y qué íbamos a celebrar? La Nochebuena. Celebramos la Nochebuena el 24 de diciembre. Allí había lechón asado, allí había fricasé de otras cosas, allí había turrones, había vino, había muchas cosas. Se ponía música y a veces hasta algunos bailaban. Es que estábamos celebrando la Nochebuena. Esto es la noche, pero ¿qué cosa es la Nochebuena? ¿Y por qué se llama Nochebuena? Nadie lo sabía. Estábamos celebrando una cosa en ignorancia, celebrando una cosa que no tenía sentido en la forma. Y como cristianos no podemos hacer lo mismo. Nos podemos reunir, hacer una cena, sea día 24, sea día 25, sea el día que fuere, celebramos esa fiesta, pero allí nosotros tenemos que leer los textos bíblicos que nos están hablando de aquella Navidad. Tenemos que leer allí en Lucas 2 y tenemos que leer en Mateo 1 y recordar qué dice la Escritura y qué pasó. Y tenemos que leer quizás algunos textos como se ha leído hoy aquí acerca de Isaías. Entonces, no es malo hacerlo, pero no podemos permitir que ni Santa Claus, ni el árbol, ni los regalos, ni la comida sustituyan a la persona del Hijo de Dios, a la persona del Hijo de Dios, que es el regalo de Dios a nosotros. Muy bien, y una última parte para compartir. Voy a hablar de 5 aspectos de la razón de la Navidad bíblica. ¿Por qué la Navidad bíblica? Y debo decirle que la palabra era natividad. Era la natividad del Señor. Pero hubo una contracción y natividad se ha convertido en Navidad. Ahora, primero que todo, hay un Dios santo. Hay un Dios santo. No podemos olvidar eso. Y cuando predicamos el Evangelio y se le habla una vida, hay que hacerle ver esto. Hay un Dios santo, justo, perfecto, que no puede de ninguna manera aceptar el pecado o aceptar algo pecaminoso, sucio, delante de él. Ahí está ese Dios santo. Y ahora, ¿cuál es la situación de nosotros como seres humanos? De la humanidad toda. La situación es que somos pecadores. Somos pecadores. Y como somos pecadores, no tenemos acceso a ese Dios. No podemos tener relación ni comunión con ese Dios. Entonces el hombre ahora, el ser humano, la humanidad vive la consecuencia del pecado, la consecuencia del pecado original,
y muchas veces la consecuencia de su propio pecado personal. Entonces el hombre está condenado eternamente a estar separado de Dios en un sufrimiento que no tiene límite. Esa es la realidad que me presenta la Biblia. Ahora, tercero, Dios ha enviado un mediador entre él y el hombre. Dios ha enviado un mediador. ¿A quién ha enviado Dios? A su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto, santo, y que ha venido. ¿Ha venido para qué? Para hacer las paces y tender la mano y acercar al hombre a Dios. Y ese Hijo de Dios, perfecto y santo, accedió a morir en una cruz, ocupando el lugar de cada uno de nosotros. Resucitó al tercer día y se ha constituido en el Salvador. Y no hay dos, no hay tres, no hay muchos, hay uno solo. Ahora bien, número 4, el hombre necesita aceptar y creer en el Hijo de Dios. Es decir, cada persona tiene que creer en ese Hijo de Dios, que es el que ha ocupado su lugar y el que le puede perdonar y salvar. Creer que murió por él, creer que es Dios encarnado y creer que es Señor en el cielo y en la tierra. Creyéndolo, no es otra cosa, creyéndolo. Muchas veces se ha añadido tantos otros conceptos, pero no hay que hacer, sino hay que creer. Claro, el que cree después va a vivir una vida que agrada a Dios, pero es creer. Y por último, la quinta parte es que esta historia es el corazón de la Navidad. Esto es la Navidad, la historia de la primera Navidad, eso es la Navidad. Y por lo tanto es la historia que tiene que sobrevivir, que tiene que resaltar en nuestras celebraciones. Esto aconteció hace poco más de 2000 años, pero esto está vigente. No podemos perder de vista, hermano, el significado de la celebración. Que haya regalo, no importa. Que haya comida, no importa. Que haya árbol que se adorna, no importa. Eso es secundario, puede estar ahí, pero hay que resaltar lo que significa la Navidad. Y resaltar al personaje de la Navidad, que no es Santa Claus ni Papá Noel, que es el Señor Jesucristo. Bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la primera Navidad? Si no hubiera ocurrido la primera Navidad. Miren, si no tendríamos salvación. ¿Lo sabe, hermano? Los que son cristianos, los que estén aquí en cualquier lado del mundo, usted que sea cristiano, si no hubiera habido la primera Navidad, no tendríamos salvación. Segundo, si no hubiera ocurrido la primera Navidad, no se hubiera escrito el Nuevo Testamento. Y tercero, si no hubiera ocurrido la primera Navidad, no existiría la iglesia. Fíjense las tres cosas que no existirían si no hubiera si no hubiera ocurrido esa primera Navidad. Así que recordemos el nacimiento del Señor. Respetamos si una iglesia o muchas iglesias no lo quieren celebrar. Lo respetamos. No vamos a hablar en censura de otros hermanos. Pero nosotros podemos celebrarlo y recordar esa primera Navidad con alabanzas al Señor, con alabanza, con poesía, con testimonio, con otras manifestaciones. Yo recuerdo todos los años que he celebrado la Navidad en varias iglesias, son 7 iglesias donde yo he estado, más otras que he ido. Y miren,
la celebración de la Navidad ha impactado miles y quizás millones de personas. No se puede negar el impacto de algunos cantos cristianos, lo mismo de ahora, que de hace 3 y 4 siglos. Esos cantos cristianos como "Al mundo paz nació Jesús" y "Noche de paz" y otros muchos más que fueron escritos por hombres de Dios en Inglaterra, en Europa. "Venid fieles todos", que es un canto muy antiguo italiano. ¿Qué mensaje tienen esos cantos? No podemos tirarlo a un lado y decir esto no sirve de ninguna manera. Yo recuerdo una Navidad, yo era un estudiante del seminario, estaba predicando en una iglesia donde iba solamente los sábados y domingos. Y el lugar era más pequeño de pero estaba lleno. Y predicamos en esa Navidad el mensaje del nacimiento de Jesús, lo que Jesús es. Y allí, cuando hice un llamamiento esa noche, porque aprovechábamos que todo el mundo no era la iglesia, estaba la iglesia, había un grupo de personas no cristianas. Enseguida que terminé de hacer el llamamiento de quién quería recibir a Cristo, se pararon 2 jóvenes, 2 muchachas, como de aproximadamente 18 años. Y aquello fue un resorte, la velocidad. Yo no tuve que esperar, terminé y enseguida, allá atrás, se pararon. Y dijeron estas palabras: nosotras queremos que Cristo nazca en nuestro corazón. Así, delante de todos, queremos. No fueron excepciones. Muchas personas. Y si aquí tuviéramos una reunión de Navidad y hubiera 5, 6, 10, 20 personas no cristianas, la cantidad que fuera, se invitaba a las personas a recibir a Cristo. No importa si fue una cantata, un drama, una celebración del tipo que sea, porque ese es el objetivo de la celebración. Así que leamos cada año en esta celebración, las escrituras que hablan de este acontecimiento. Vamos a compartir la historia con los que no la saben, porque tú y yo la sabemos, pero hay muchísimos que no saben esta historia, que celebran lo que no es, lo que no conocen, y nosotros debemos celebrar lo que sí conocemos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a dar regalos,